¿Qué tal, madridistas? ¿Cómo estáis? Vamos con la noticia de la tarde. Era algo esperado, era algo que sabía que iba a llegar, pero bueno, se ha producido en el día de hoy. Y es que finalmente la UEFA ha abierto investigación a 4 jugadores del Real Madrid: Rüdiger, Mbappé, Ceballos y Vinicius, por sus celebraciones en el Metropolitano tras eliminar al Atlético de Madrid en esa fatídica tanda de penaltis para ellos, con el resbalón y el doble triple toque de Julián Álvarez, que todavía, por lo que se ve, varias semanas después todavía siguen sin saber digerir. Antes de comenzar, le vamos a dar la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal. Su nombre es Víctor Escribano. Muchas gracias, amigo, por esa membresía que has suscrito con el canal. Gracias por ayudarme a seguir creciendo y seguir mejorando. Y vamos a tirar un poquito de hemeroteca, porque tengo esto aquí antes de que nos metamos con la noticia. Digo, ¿qué atrás quedan los valores del fútbol, ¿no? O esto que nos quieren vender siempre para que el Real Madrid no se queje, que si el señorío, que si patatín, que si patatán, que si lo que pasa dentro del terreno de juego se queda dentro del terreno de juego. Pues bien, esto decía el Cholo Simeone en 2019, por supuesto matizado, porque pues bueno, se agarran a esos lemas antiguos del fútbol histórico, de lo que pasa en el campo se queda en el campo, pero también ya decía, pero en línea sabe lo que dijo Sergio Ramos. Bien, para el Atlético de Madrid parece ser que lo que pasa en el terreno de juego ya no se queda en el terreno de juego, porque después de la eliminación contra el Real Madrid puso a trabajar a todos sus portavoces mediáticos. Puso a trabajar al superdetective Uría, que todavía seguirá recabando pruebas sobre la operación del fichaje de Eder Militao por el Real Madrid. No sabemos absolutamente nada si se ha puesto a investigar también los episodios racistas que se han producido en el Metropolitano con la afición del Atlético de Madrid, pero lo que sí que sabemos es que puso a todos ellos, a los medios de comunicación, durante semanas a pelear lo del penalti de Julián Álvarez, a pelear el tema de las sanciones a los jugadores del Real Madrid. Esto decía Cachalote Uría en la televisión catalana hace apenas una semana. Han rebut les conseqüències en contra. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos, hay que recordar que al Cholo Simeone, por llevarse las manos a aquella parte de su anatomía, según se dirigía al público del Atlético de Madrid, a su propia afición, le cayeron 20.000 euros por conducta inapropiada. Ahora hay que ver qué tipo de sanción reciben los jugadores del Madrid por este comportamiento, y sobre todo en el caso de Rüdiger, que, hombre, yo creo que es injustificable, ¿no? Seas del equipo que seas del Madrid, del Barcelona, del Betis o del Alcorcón, yo creo que un gesto así es bastante grave y es totalmente injustificable. Alguien dirá, bueno, pues a lo mejor le han insultado desde la grada. Bueno, pues en el caso de que le insulten desde la grada, tampoco es justificable. Bueno, a los jugadores del Real Madrid, que se fueron, por cierto, a celebrar con los aficionados del Real Madrid desplazados al Metropolitano, les cayó absolutamente de todo, les insultaron de todo, y como vais a ver luego también hubo insultos racistas en ese fondo norte del Metropolitano cuando se acercaron por allí los jugadores. Evidentemente, Cachalote Uría no ha sido el único perioatlético, me gusta el término acuñado por Juanma Rodríguez, que ha estado llorando después de la derrota del Atlético de Madrid. Siguen todavía los lloros, como podéis ver, varias semanas después pusieron a trabajar absolutamente a todos. Y finalmente, tras hacer mucho ruido, tras tener a Miguel Ángel Gilmarín en la ECA y en el comité directivo de la UEFA, ha llegado esta última y ha abierto una investigación a los jugadores del Real Madrid. Vamos a leer la noticia, ¿vale? Para que sepamos de qué va la vaina. Y dice: la UEFA ha anunciado la apertura de una investigación por posible infracción del reglamento disciplinario de la UEFA por parte de los jugadores del Real Madrid por su celebración en el Metropolitano. El organismo europeo centra su investigación en Rüdiger, Mbappé, Ceballos y Vinicius, 4 de los futbolistas que celebraron en el fondo del estadio donde estaban los aficionados madridistas el pase a cuartos de final después de eliminar al patético de Madrid. En concreto, en el caso del alemán se investiga el gesto de llevarse la mano al cuello, a Mbappé el toque en sus genitales y, en el caso de Vinicius, un enfrentamiento con la grada antes del término del partido y después del mismo. Algunas informaciones apuntaron durante la semana pasada a que el Atlético de Madrid había presentado un escrito en contra de la actitud de los jugadores del Real Madrid. Evidentemente fue el Atlético de Madrid, y así lo reconocieron algunos periodistas como Cachalote Uría, entre otros.
Esa celebración se vio empañada por el lanzamiento de botellas y otros objetos al césped por parte de la afición del Atlético de Madrid, lo que provocó que UEFA propusiera una sanción al club rojiblanco. El Atlético alegó para evitar la sanción, pero niega haber enviado vídeos sobre la actitud de los jugadores blancos. Hay que decir que al Atlético de Madrid también le ha impuesto la UEFA una sanción esta misma temporada por actitudes fascistas, nazis, en el desplazamiento que se produjo a Lisboa en el enfrentamiento contra el Benfica. Luego, porque parece que ya en los medios de comunicación nacionales, en los deportivos, no ya en los de la prensa general, en los deportivos, pues bueno, este tipo de noticias aparecen y desaparecen como si no hubiesen ocurrido, ¿eh? Están ahí unos minutitos, y luego están ya absolutamente sepultadas por la actualidad. Me pregunto quién estará detrás de esas actitudes en los medios de comunicación para tratar de ocultar ese tipo de cosas. Dice, una de las botellas la acabó rematando Bellingham con la cabeza, sin saber si estaba llena, tras pegar un salto de alegría. Segundos antes, Vinicius pondría el abrigo que llevaba puesto para entrar en calor en el suelo, miraría a la grada y señalaría al escudo. Aquí, me pregunto qué hay de malo en poner el escudo. Cuando los jugadores del Atlético de Madrid ganaron una Copa del Rey en el Santiago Bernabéu, creo que fue Coque, no sé si fue Coque o Gavi, quien puso ahí en el centro del terreno de juego una bandera del Atlético de Madrid. Pues bien, oye, a mí no me gusta, pero entiendo que son cosas de la rivalidad entre Real Madrid y Atlético de Madrid, ¿no? Yo eso, pues oye, puedo entenderlo. No me gusta que me lo hagan, preferiría que hubiese ganado el Real Madrid, pero bueno, son cosas del fútbol y se llevan. Lo que ocurre aquí es que cuando luego te la devuelven, joder, pues te toca tragar, tío. Lo que no puede ser es ir por la vida, como digo siempre, con puño de hierro y mandíbula de cristal. Y eso es el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es el que va de matón, es el bully que está ahí en clase acosando a todos los niños, quitando los bocadillos. Y luego cuando se encuentra a uno que le contesta y le responde, pues sale corriendo y sale llorando. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso, una vez más, en un enfrentamiento europeo entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Si no querían haber llegado a esta situación, que hubiesen puesto cubierta al estadio, Julián Álvarez no se habría resbalado y al menos la tanda de penaltis habría llegado empatada posiblemente al quinto penalti, porque recordemos que Llorente también falló. Dice, Rodrigo sacaría los bailes brasileños para esquivar las botellas lanzadas y Jude y Ceballos, uno de los que más vivió el partido desde fuera, se pusieron a bailar de manera conjunta. Ahora se abre un periodo por el que el instructor del caso recabará información de lo sucedido y el Real Madrid presentará alegaciones para evitar las posibles sanciones, especialmente en forma de castigo de partidos en la grada, que sería increíble esto. Dice, comunica a la UEFA, un inspector de ética y disciplina de la UEFA ha sido designado para investigar las acusaciones de conducta indecente por parte de los jugadores del Real Madrid, aquí citados, durante el partido de octavos de final de la UEFA contra el Atlético de Madrid tal día. Se proporcionará más información sobre el asunto a su debido tiempo. Aquí ponen como ejemplo de cosas ya, de sanciones ya de este tipo del Comité de Ética y Disciplina de la UEFA, con Cristiano Ronaldo y el Cholo Simeone, el propio Cholo Simeone, que tiene barra libre para hacer lo que le dé la gana en las competiciones españolas, por lo menos en lo que se refiere a crítica mediática por parte de los periodistas. Y claro, dices, joder, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, lo primero de todo vamos a ver cómo salieron los jugadores del Real Madrid del terreno de juego tras celebrar la victoria, porque se iban los jugadores por el túnel de vestuario, respetando ellos, por cierto, el escudo del Atlético de Madrid, y les estaban insultando, les estaban escupiendo. Esto es lo que ocurrió. Ahí a Mbappé le lanzaron una botella.
Bueno, ahí tenéis insultos, escupitajos, en fin. Y luego lo que no quieren es que, por lo menos, oye, salía Vinicius y dice tú y tú a casa. Los que estaban ahí insultando y escupiendo como auténticos energúmenos, qué menos que el que está recibiendo los insultos te mande a tu casa, ¿no? Que es lo que ocurrió. Pero como os digo, todo este follón llega por lo que ocurrió en el Fondo Norte cuando los jugadores del Real Madrid se acercaron a celebrar con los aficionados que estaban en la parte superior del estadio. Ya sabéis que el Real Madrid es el único equipo que no pueden bailar los jugadores en las celebraciones, es el único equipo que no puede festejar los goles, es el único equipo que no puede irse a celebrar con su afición cuando ha ganado, pues bueno, ha conseguido un pase a cuartos de final en una eliminatoria durísima contra el Atlético de Madrid, que creo que se puede decir. Por cierto, recordemos también que los aficionados del Atlético de Madrid, cuando vinieron al Santiago Bernabéu en el partido de ida, no respetaron el minuto de silencio y se pusieron a insultar a los madridistas justo cuando se estaba guardando ese minuto de silencio por el fallecimiento de Javier Dorado, canterano del Real Madrid. Vamos a ver lo que ocurrió aquí y quiero que subáis un poquito el volumen porque vais a escuchar insultos racistas, que parece que esto no ha trascendido en los medios de comunicación, pese a que existen estos vídeos virales en redes sociales, y lo mismo la UEFA también debería de investigar esto que vais a escuchar ahora. Bueno, pues ahí tenéis, eso es lo que ocurrió con el lanzamiento de objetos y demás. Yo creo que, pues bueno, hombre, hay que entender que esto se produce durante pocos segundos en un contexto de máxima rivalidad y, pues bueno, creo que debería ser tenido en cuenta así, ¿no? O así decía la Fiscalía que había que actuar con los insultos racistas contra Vinicius Junior. Si queréis, por cierto, la camiseta de Antonio Rüdiger con el famoso gesto, que sepáis que la tenéis en el canal, ¿vale? Estará enlazada por aquí abajo en el vídeo, así que si queréis apoyar al canal y queréis tener ese auténtico camisetón, que por cierto creo que me llega a casa mañana viernes y la vais a poder ver en directo en los vídeos, pues bueno, que sepáis que la tendréis enlazada por aquí abajo. Y nada más, chicos, vídeo cortito tratando así la actualidad que afecta al Real Madrid. Esperemos que a partir de ahora lo que pasa en el terreno de juego se quede en el terreno de juego, como nos tratan de dar lecciones muchas veces pues el antimadridismo y los medios de comunicación. Muchas gracias por acompañarme un día más, dejad un buen me gusta, suscribíos al canal, activad las notificaciones y recordad que en el comentario destacado tenéis el enlace de acceso al canal de WhatsApp. Nos vemos muy pronto, amigos, un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.